Qué honor y qué privilegio tener aquí reunido literalmente al mundo del café. Es una fortuna y una gran responsabilidad ser anfitriones de este gran foro mundial de productores de café. Semejante evento no podía celebrarse en otra parte. Si por algo nos han reconocido en el mundo desde el siglo pasado, si hay algo que nos haya identificado en cualquier rincón del planeta por décadas, es el café colombiano. En un plano más personal, el sector cafetero ha sido determinante en mi vida pública, incluso antes de dedicarme al periodismo y mucho antes de incursionar en la política. Mi primer trabajo fue con la Federación de Cafeteros. De ahí, al poco tiempo, pasé a ser representante de Colombia ante la Organización Internacional del Café. Estuvimos con el hoy director ejecutivo, el señor Sete, hace muchísimos años allá. Y desde ahí tuve la oportunidad de empezar a aprender tantas cosas que luego me serían útiles. Desde la realidad del campo cafetero en todo el mundo, la tenacidad de la gente que trabaja el café, hasta la importancia de la negociación. En Londres lo que hacíamos siempre era negociar, del diálogo, de la concertación. Luego, como ministro de Hacienda, como ministro de Defensa y como presidente, he seguido trabajando con la Federación de Cafeteros en favor de los cafeteros, para superar momentos difíciles, para abrir ventanas de oportunidades. Ocurre además la feliz coincidencia de que estamos celebrando 90 años, 90, de la Federación Nacional de Cafeteros, una institución que ha sido descrita de muchas formas. Una de ellas es como la ONG rural más grande del mundo. A la Federación los colombianos no solo le reconocemos su aporte al desarrollo económico y social de nuestra querida patria, sino también, y ustedes coincidirán conmigo, valoramos su liderazgo internacional desde hace mucho tiempo, y prueba de ello es la realización de este gran foro. Recuerdo muy bien en los años 70 cómo de todo el mundo venían a Colombia a ver cómo era que trabajaba la Federación, cómo era que los cafeteros de Colombia tenían una calidad de vida y un bienestar muy por encima del resto del sector agrícola. Y eso era la institucionalidad que Colombia había logrado tener para proteger su primer producto de exportación, que era el café. Y en buena hora nos reunimos los países productores de todo el planeta para hablar y ojalá avanzar sobre los principales desafíos que se nos presentan. Permítanme hacer referencia a dichos desafíos de la misma manera en la que ustedes han sabido agruparlos temáticamente: adaptación al cambio climático, sostenibilidad económica y desarrollo rural y social. En materia de adaptación al cambio climático, la producción de café permite ilustrar de forma excepcional los retos y las oportunidades del café y del sector agropecuario. El calentamiento global, lo sabe muy bien el profesor Sachs, afecta principalmente a los países que estamos en la zona del trópico, justo en la franja donde se da el cultivo del café, que es, y hay que recordarlo siempre, sustento para 25 millones de familias a lo largo y ancho de más de 60 países productores. Se estima que por cuenta de los aumentos de temperatura y de los cambios en los patrones de las precipitaciones, se disminuyen los rendimientos por hectárea, se afecta la calidad de los granos
E infortunadamente también, y lo hemos vivido aquí en nuestro país, se aumenta la incidencia de las plagas y de las enfermedades. Para la variedad arábiga, que es la que producimos aquí en Colombia, habrá inexorablemente toda una reacomodación de los cultivos de aquí al año 2050. En Sudamérica, por ejemplo, se verán beneficiadas las tierras a mayor altura en los países que estamos más cerca de la línea ecuatorial, como el nuestro, Colombia, como Ecuador, como Perú. Mientras que los terrenos más alejados de esa línea ecuatorial, en el caso del Brasil, serán menos aptos para el cultivo. Para garantizar una producción de café estable y de calidad, es fundamental, es imprescindible el desarrollo de variedades que se adapten mejor al clima. También es muy importante, algo que complementa eso, es el manejo inteligente del agua, el agua. Y ahí en esos dos temas, la Federación, los Cafeteros de Colombia, han generado toda una experiencia que, por supuesto, estamos más que dispuestos a compartir con el resto del mundo. En el caso colombiano, somos pioneros en el desarrollo de variedades resistentes a la roya, entre otras plagas y enfermedades que afectan el café, así como de tecnologías que reducen el consumo de agua y reducen los desechos contaminantes. Y esto, y nos enorgullece y nos alegra decirlo, es fruto de una estrategia coordinada, concertada, entre el gobierno y los cafeteros a través de la Federación Nacional de Cafeteros, que es su institución, para financiar, por ejemplo, la investigación, la transferencia de tecnología, en cabeza de un centro de investigación que tiene ya un nivel, un renombre mundial, que es el Centro de Investigaciones del Café, CENICAFé, y también a través de algo que ha resultado de enorme utilidad, que la Federación ha venido desarrollando poco a poco y que hoy funciona como un relojito, que es el servicio de extensión cafetera, es decir, cómo se le llega a las más de 500.000 familias que producen café en Colombia, con nuevas tecnologías, con consejos. Es todo un servicio de extensión muy efectivo. Nuestro trabajo concertado en la formulación de la política cafetera en Colombia, y yo diría que la fortaleza de esa institucionalidad sui generis que hemos creado aquí en Colombia han sido fundamentales para lograr, por ejemplo, los resultados de estos últimos 6, 7 años. Cuando asumí el gobierno, estábamos con una producción decreciente, íbamos a producir menos de 7 millones de sacos, estábamos afectados por el peor fenómeno de la niña en nuestra historia, la roya estaba acabando de acabar con nuestros cultivos. Hicimos un esfuerzo concertado. El año pasado produjimos más del doble, más de 14 millones de sacos, una producción mucho más eficiente, con variedades resistentes a esas plagas. Sobre el segundo eje de este foro, la sostenibilidad económica, estaremos de acuerdo en que nada de lo que se proponga tiene sentido si la caficultura no es una actividad rentable para todos los actores de la cadena, incluyendo, por supuesto, y sobre todo, a los productores. Sin materia prima no hay cadena. El mercado mundial del café se ha venido concentrando en un número menor de jugadores, tanto en la producción como en la comercialización. Así el negocio entero se ha vuelto, en cierta forma, más vulnerable.
Y basta que uno de los actores esté en problemas para que afecte el resto. Además, es un sector con unas grandes sensibilidades. Ahí veo aquí a una persona que no veía hace muchos años, Ian Bremner. Su padre, hace 40 años, me llevaba a la bolsa, allá en la bolsa de café en Londres, y me enseñó cómo era que operaban los mercados, los futuros de café. Y me enseñó algo que todavía hoy es especialmente relevante. El volumen de café físico es apenas menos de una décima parte del volumen que se transa en papel. Y eso hace el mercado especialmente volátil. En muchos casos, el acceso de los caficultores al mercado, y especialmente de los pequeños, es cada vez más desventajoso y deben negociar en condiciones muy desiguales, lo que debería motivar una discusión serena y realista de cómo compensar estas asimetrías. Desde hace 40 años, y hoy sigue siendo relevante, los inventarios de café en manos de los consumidores se utilizan en forma muy efectiva, infortunadamente en este caso para los productores, para mantener unos precios más bajos. Este es un reto particularmente complejo para el café, por la propia naturaleza del negocio, por ejemplo, por las dinámicas en los ciclos de los precios, pero también, por supuesto, por la volatilidad en los mercados, que muchas veces tienen orígenes en factores completamente externos al mundo cafetero, que bajó la bolsa de Nueva York por alguna noticia, golpea el mercado cafetero, en fin, está expuesto a todo tipo de sensibilidades. Y aquí es fundamental que desarrollemos y masifiquemos el uso de instrumentos financieros para la gestión de diferentes riesgos que enfrenta la caficultura. Eso lo venimos discutiendo también hace muchísimo tiempo. Poco a poco hemos avanzado, pero tenemos que avanzar mucho más rápido. Los seguros climáticos, las coberturas en los mercados, las opciones de precios, las coberturas frente a la tasa de cambio, entre muchas otras herramientas que aquí en Colombia hemos comenzado a desarrollar y cuya experiencia también, por supuesto, la poca que hemos acumulado, porque nos falta muchísimo, podemos también socializar con ustedes. Y son mecanismos, en eso sí podemos estar seguros, son mecanismos a la larga menos costosos que los apoyos directos y ayudan en forma más sostenible a crear una cultura, perdónenme la redundancia, sostenible de gestión del riesgo. Hay también que buscar sinergias con empresas como las compañías aseguradoras y otros intermediarios del mercado, de manera que dispongamos de productos sencillos que los caficultores puedan entender y utilizar de bajo costo, especialmente para los pequeños. Cuando uno se concentra en el pequeño productor, no tiene que preocuparse del grande, porque si se atiende el pequeño, el grande será automáticamente atendido. Y los pequeños son el eslabón más débil y de menor capacidad para asumir los riesgos de esta actividad tan importante para tanta gente como es el café. Sobre el tercer eje temático, que se ha denominado desarrollo rural y social. Aquí hay que decir que el café es un poderoso jalonador del crecimiento económico y es un creador de prosperidad para el campo y para las familias que ahí trabajan. Eso lo conocemos aquí en Colombia muy bien. Cuando subimos el precio del café, automáticamente se irriga en el resto de la economía
Y lo decimos, repito, con pleno conocimiento de causa. Aquí somos más, o son más, porque yo nunca he trabajado toda la vida por el café, pero no tengo una sola rama, una sola planta de café. Pero en Colombia son más de 550.000 familias productoras de café. Familias que sirven su mesa, familias que visten a sus hijos, familias que hacen todo tipo de actividades gracias a esta actividad. Esas mismas familias impulsan un sector cafetero que a su vez lleva nueva infraestructura al campo, promueve la construcción de más vías, de colegios, de centros médicos en las zonas rurales y motiva la provisión de servicios públicos a donde aún no han llegado o en donde falta mejorarlos. Y esa actividad es muy importante para mantener a los jóvenes en el campo, para mantener a los jóvenes en la actividad cafetera, que es uno de los retos que tenemos aquí en Colombia y yo creo que en buena parte del mundo. Tal vez por eso mismo, por la dimensión social de la caficultura, de su impacto en lo que llamamos nosotros el tejido social que hemos venido construyendo en las zonas cafeteras durante tantas décadas, y por su relevancia en el desarrollo económico de tantas familias y de tantas regiones, este sector, por fortuna, ha sabido superar toda clase de obstáculos, incluso el que nos ha significado por más de medio siglo, nos ha golpeado por más de medio siglo, que es la guerra, el conflicto armado interno. La realización de este Foro Mundial de Productores de Café no solo es especial por tratarse del primer gran foro que se realiza en los últimos tiempos, sino que también llega en un momento muy esperanzador para nuestro país, para Colombia y para toda la región y el planeta. Hace apenas 2 semanas terminaron de entregar la totalidad de sus armas los miembros de las FARC, la guerrilla más antigua y numerosa de todo el continente americano, con la que sostuvimos un enfrentamiento armado por más de medio siglo, más de 50 años. Y hace apenas unos días dimos por finalizada esa guerra que nos trajo tanto dolor, tanto atraso, especialmente atraso en el campo, que es donde se libraba la guerra. Más adelante voy a participar en un panel con el expresidente Bill Clinton, a quien agradecemos tanto su presencia entre nosotros, un panel sobre la sostenibilidad económica y desarrollo rural y los beneficios de la paz para la caficultura y para el sector rural. Y ahí podremos ahondar sobre las oportunidades que trae el fin de este conflicto para Colombia. Diré por lo pronto que la guerra fue por décadas una especie de freno de mano que nos impidió desatar todo nuestro potencial, especialmente en el sector rural. La misma Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha dicho que Colombia es uno de los 7 países con mayor capacidad de expandir su frontera agrícola. En un mundo donde ya comienzan muchos a preocuparse de dónde vendrán los alimentos en el futuro. Y hoy, cuando apenas empezamos a consolidar la paz, ya podemos convertirnos, y ese es uno de nuestros grandes objetivos, en esa despensa de alimentos que siempre hemos anhelado ser y que, repito, el mundo necesita tanto. Ahora bien, hay un concepto transversal a los 3 ejes temáticos de este foro, y me refiero a la sostenibilidad en su sentido más amplio. Sostenibilidad que es clave para la caficultura, pero que trasciende este sector. El cambio climático, el crecimiento económico y el desarrollo social,
son desafíos propios de los productores de café, pero son también retos que atañen al resto del mundo, a todas las industrias, a todos los países, a todos los grupos sociales. Tal vez muchos no saben, lo sabe, repito, el profesor Sachs, quien conoce este tema mejor que nadie, que Colombia lideró dentro de la comunidad internacional el diseño y la adopción de lo que se llamó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy no solo nos sentimos orgullosos de haber tomado esa iniciativa, sino que además tenemos muy importantes avances en el logro de dichos objetivos, que combinan la sostenibilidad del planeta con el desarrollo social. Ejemplos de ello son objetivos como, se refieren a ellos como por números, 13 y 15, que hablan de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático o promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres. Colombia también participó muy activamente en impulsar el Acuerdo de París, que establece un plan de acción concreto para mitigar los efectos del calentamiento global. Ahí nos comprometimos a reducir en un 20% los gases de efecto invernadero proyectados hacia el 2030. Introdujimos ya en Colombia algo que es sui generis, el impuesto al carbono. Creo que somos uno de los primeros países en hacerlo. Y hemos delimitado 23 de 37 páramos que tenemos los colombianos, que Dios nos dio en nuestro país y que constituyen, los páramos son las fábricas de agua del mundo, constituyen la mitad de los páramos en todo el mundo. También hemos protegido importantes ecosistemas que sumados superan en superficie a todo el Reino Unido. En materia de crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible, que es lo que dicen expresamente esos objetivos que aprobó la Asamblea de Naciones Unidas, o en la reducción de desigualdad, que es otro de los objetivos, son los números 8 y 10, que también convienen y benefician a familias de cualquier sector de la economía. También ahí estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con esos objetivos con resultados muy positivos. Por ejemplo, además de que no hemos dejado de crecer en un entorno bastante difícil que tenemos en América Latina, los colombianos tienen hoy mejores ingresos y más empleos. Rompimos por primera vez esa tendencia de que crecíamos, pero también crecían las desigualdades. Por primera vez la brecha se ha venido recortando y hemos logrado en estos últimos años reducir a la mitad nuestra pobreza extrema. En todos estos temas, además de los que puntualmente afectan al sector cafetero, queremos compartir con ustedes todas estas experiencias, porque también nos hemos beneficiado mucho de las experiencias de otros países que hemos adoptado para mejorar nuestros resultados. De manera que aquí estamos es para poder compartir con ustedes lo que hemos hecho. Y solo me resta agradecerles por estar aquí, felicitarlos por esta iniciativa de tanta importancia para los productores de café. Ustedes, con este gran foro, ponen el rasero muy alto. Y prueba de ello es la muy exitosa convocatoria que han tenido con representantes de más de 40 países productores y la inigualable calidad de los conferencistas, el expresidente Clinton, el profesor Sachs y todos quienes van a intervenir. Los desafíos son grandes, son muy grandes. Asumirlos será complejo, difícil,
Pero podemos estar seguros de que si trabajamos juntos, seguiremos haciendo del café un motor de desarrollo y un motor de equidad en nuestras sociedades. De eso no les quepa la menor duda. De manera que bienvenidos a Colombia y bienvenidos a esta gran ciudad de Medellín, que es un ejemplo de la transformación que hemos tenido en nuestro país en los últimos años. Muchas gracias.